Bueno, buenos días. Era un deber militante estar presente hoy aquí en esta universidad abierta y en este espacio tan particular, tan caro a la cuestión de memoria, verdad y justicia. Y precisamente recuperar lo que fueron las gestas heroicas del movimiento obrero junto al movimiento estudiantil en la década del 70 tiene que ver y tiene que servir para potenciar la lucha de hoy contra los mismos enemigos que en 1966 dieron el golpe de Estado, que atacaron a la universidad e inmediatamente atacaron al movimiento obrero. La experiencia que hoy venimos a contar para que sirva y potencie la necesaria unidad hoy del movimiento universitario docente estudiantil con el movimiento obrero, arranca de justamente qué significó esa unidad y qué fue lo que permitió. En 1966, inmediatamente que se instaura la dictadura de Onganía y fallece y muere y es asesinado en las calles de Córdoba Santiago Pampillón. El movimiento estudiantil de medicina sostuvo en ese mismo año, 1966, una huelga que duró un año y las clases se reiniciaron en 1967 con un aparente silencio de tumba en la universidad, mientras comenzaba a gestarse nuevamente una resistencia que terminaría en 1973 con el triunfo popular de la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Y también es necesario recordar que en ese momento una parte del movimiento obrero amanuense, como algunos hoy, de esa dictadura, se entregaban al dialoguismo. Y de la fuerza de ese movimiento obrero surge esa gloriosa CGT de los argentinos a fines de marzo de 1968. Vuelvo para atrás en esta historia porque nosotros éramos militantes en ese momento del movimiento estudiantil de medicina y habíamos hecho en la clandestinidad las elecciones del centro estudiante y yo en ese momento ocupaba la comisión directiva por la minoría en ese centro de estudiantes. Pero no es casualidad que surja la CGT de los argentinos como respuesta del movimiento obrero a la claudicación de unos dirigentes, porque el movimiento obrero siempre supo estar a la altura de los acontecimientos y enfrentar a los enemigos eternos de la Argentina, la oligarquía terrateniente, hoy transformada en oligarquía financiera agroexportadora, junto a la Embajada de Estados Unidos, y hoy transformado también en FMI, que son quienes vienen por la universidad, vienen por los trabajadores y vienen por absolutamente todas las conquistas, inclusive vienen para terminar con los juicios de memoria, verdad y castigo. Por eso es necesario que unifiquemos esta lucha que hoy comienza y que aparentemente es pequeña. Y así fue el comienzo de la unidad del movimiento obrero estudiantil en ese momento. Parecía que no pasaba nada. Pequeñas asambleas estudiantiles, un movimiento docente que empezaba a tratar de constituirse porque la inmensa mayoría de los docentes democráticos, en repudio a la noche de los bastones largos, se habían ido de la universidad y solamente estaban al frente de las cátedras un grupo de docentes reaccionarios serviles a la dictadura de ese momento. Y fue entonces que en el año 1969, en una reivindicación como casi las de ahora, para que no se cierre el comedor universitario en Corrientes, la policía reprime, igual que como hizo ayer con los trabajadores navales, reprime el comedor y lo mata al compañero estudiante Cabral. En ese momento inmediatamente respondimos, a tal punto
que 4 horas después que lo matan a Cabral, repartiendo volantes en la puerta de la Facultad de Medicina, terminé preso. Pero fíjense el estado de ánimo que había, que la policía, a pesar de reprimir, no pudo sostener un preso más de unas horas y volvimos nuevamente a seguir convocando. Se convoca una movilización estudiantil al día siguiente en el comedor de Rosario, donde muere el compañero Bello. Y ahí el movimiento estudiantil va a la sede de la CGT de los argentinos y se decide convocar a la marcha de silencio del día 21. Y esa unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero se da en las calles. La policía retrocede, estuvimos a punto de tomar la jefatura de policía y en ese momento cae el obrero blanco de apenas 16 años asesinado por las balas de la policía. La unidad obrero estudiantil se había dado en las calles, pero también comenzaba a gestarse orgánicamente en la sede de la CGT de los argentinos, acá cerca, en la calle Córdoba, hoy una sede prácticamente casi abandonada porque no se utiliza y el movimiento obrero está buscando y encuentra canales para movilizarse en otros lugares, pero que debería ser recuperada. Pocos días después sucede el famoso Cordobazo el día 29 de mayo. Fíjense qué movilización, qué intensidad de movilización en tan pocos días. Ayer como hoy, un poder que tenía todos los medios de comunicación a su alcance. Un poder que había dicho que venía para quedarse más de 20 años a consolidar un país para las minorías, empezaba a fracturarse en el consenso social y empezaba a perder, y ya había perdido las calles, y la ciudad de Córdoba había sido tomada prácticamente por los estudiantes y por los trabajadores del movimiento encabezado por Agustín Tosco y la CGT de los argentinos. Y un papel importante del Citrac-Citran, los obreros metalúrgicos. Pocos meses después, echan de los talleres ferroviarios en septiembre, el 13 de septiembre de 1969, a 3 trabajadores delegados de los talleres ferroviarios en la ciudad de Pérez. Inmediatamente una columna de trabajadores sale a repudiar y a pedir la reincorporación. Se convoca una asamblea popular a la cual el movimiento estudiantil concurre en la fraternidad. Días después sale el segundo y el verdadero rosariazo. La gente confunde porque fue Marcha del Silencio, se lo denomina primer rosariazo, el segundo es esa jornada histórica de el 15 y 16 de septiembre de 1969, donde el movimiento estudiantil, recuerdo bien porque salieron 2 columnas, una de la Facultad de Medicina, fuimos a las puertas de los talleres ferroviarios en el Cruce Alberdi y desde ahí marchamos. Y otra columna que venía con trabajadores del frigorífico marchando y arrastrando trabajadores, y cada vez era más grande, confluyó con los estudiantes que los estaban esperando en la Facultad de Ingeniería, y así fue como se obligó y retrocedió la Gendarmería, la Policía y la ciudad de Rosario, y en particular en Palme Granero estuvo tomada por el movimiento popular más de 2 días. Esta experiencia tiene que servirnos para poder potenciar las luchas de hoy. Ese movimiento finalizó con una dictadura que tuvo que huir en retirada, convocar a elecciones y el pueblo, a través de la fórmula Perón, Solano, Lima, recupera el gobierno. Se abre un breve periodo de democracia que nuevamente en el 76 las mismas fuerzas reaccionarias que hoy nos gobiernan retoman y generan el genocidio. Hoy es necesario recuperar esa historia en las condiciones actuales. Tenemos las condiciones para romper el cerco mediático que trata de invisibilizar todas las luchas, las nuestras
la de los trabajadores y la de todo el pueblo que resiste. Para eso es necesario que sigamos convocando, que no bajemos los brazos, que entendamos que las grandes luchas surgen de las pequeñas acciones que hagamos. Y hoy vamos en ese camino. Ya empezamos a ver en la marcha del otro día gente que sale a los balcones a saludar a los estudiantes y a los docentes que van marchando. Trabajadores del volante, choferes colectiveros que saludan nuestras manifestaciones. Hay que continuar en ese camino. Hay que continuar en ese camino porque este gobierno que se cree impune, que porque maneja los medios de comunicación y crea a través de sus trolls y a través de sus canales de televisión una realidad virtual, piensa que va a someter al pueblo argentino, que ha dado muestras suficientes de que puede vencer una y mil dictaduras en busca de su destino de liberación nacional. Esta lucha que iniciamos tiene por fin terminar con este gobierno neoliberal. Tenemos que confluir, potenciar esa unidad del movimiento docente universitario con el movimiento obrero, porque más temprano que tarde la victoria la vamos a conseguir. Nada más.